7 de octubre, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Como veis, ha llovido bastante, llevamos unas horas lloviendo bastante. Ahora mismo se ha aclarado el cielo, por eso hemos venido, porque está lloviendo toda la mañana. El chavalote viene con su dron. Fijaros cómo está esta calle, está totalmente, parece la playa Pelícanos, pero aquí dentro de la ciudad. Y nos vamos aquí a la playa un momentito, vamos a ver qué tal está el mar. Vamos a hablar un poquito del huracán, que ya es categoría 4, Milton. Vamos a hablar en qué nos afecta por la zona, en qué afecta a Cancún, qué afecta... ¿Cómo está el tema? Es difícil. Venga, ponemos la intro y seguimos grabando. Bueno, ya veremos a ver si puedo pasar a la playa, porque... Bueno, sí, vengo con las chancletas de playa, así que me las quito y descalzo dentro, porque fijaros cómo está esta calle también. Vamos a entrar aquí a Pelícanos y seguimos grabando con la intro. Bueno, les voy a esperar un poquito a ver dónde paro. Esa es la entrada de la playa, fijaros cómo está. Pues ya me quité las zapatillas, el chavalote nos va a volar el dron, se va a quedar aquí en el carro, que bueno, yo me voy para la playa. Voy totalmente descalzo a entrar a la playita desde la calle. Por ello Adriana, que ha dado una vuelta para intentar entrar por allí sin mojarse. Qué bueno que lo consigue, mira cómo hace equilibrio. Sí, te vas a mojar. Los piececitos un poco. Qué bueno que lo consigue. Yo voy descalcito por aquí. Luego me los lavo en el mar, un poquito los pies. Bueno, pues esta es la entrada a Playa Pelícanos. Ya sabéis que es una playa Bluepack, que tiene servicio de información aquí, que hoy está cerrado, baños públicos, tiene duchas, servicio de limpieza de playa, área para tirar la basura, guardavidas y todo lo necesario para que la playa esté en buenas condiciones. Está el mar movido el día de hoy. Yo más tarde seguramente me voy a dar un baño. Yo ahora estoy trabajando, voy a ir a un lugar a temas de trabajo y volveré otra vez quizá a bañarme al mar. Por eso me dejé el bañador puesto. Bueno, como veis hay arena, el oleaje es un poquitín fuerte, pero no te prohíben que te bañes, no hay ningún problema. No hay gente tomando el sol, iba a decir. Por suerte ahora podemos volar el dron, porque os digo que esta mañana ha sido con lluvia fuerte, bastante fuerte la lluvia de esta mañana. Y se siente el huracán, a ver si se me oye, porque voy a parar un poquito el tema de hablar a la cámara. Voy a esperar a que baje el aire un poquito. Me voy a poner una zona que podamos hablar de eso. El mar está calentito, muy caliente. Voy a hacer una foto para publicarla, que ya llevo días, como hemos estado en Bacalar, llevo días sin ver las playas de aquí, de Playa del Carmen. Así que, Adriana, está el agua calentita, de verdad. Pues ahí está el dron, qué bueno. El chavalote que nos va a hacer un vuelo, porque tenemos que aprovechar ahora para hacer el vuelo. Yo le digo, Alex, yo no sé cómo va a ir el día del tema de lluvia, pero si puedes aprovechar ahora, volamos el dron. Luego, si está mejor el tiempo, pues volvemos a volar un poquito más desde otra posición. Bueno, como veis, Martina el día de hoy está sin colocar los camastros, sin colocar la publicidad que tienen aquí de Martina, que queda muy bonita. Pues Milton ya es categoría 4, increíble. Las previsiones estaban dando que ahora tenía que ser como mucho categoría 3, iba a ir en aumento, pero ya cuando estuviera en mitad del mar Caribe, en dirección de Florida, pasando por la parte, digamos, oeste de Cuba, y no iba a tocar para nada la península de Yucatán. En un principio se pensaba así. Creo que se me va a ir mal por el tema del aire. Luego lo seguimos comentando. Voy a grabar un poco la playa y seguimos hablando luego del huracán. Voy a hacer alguna foto más por aquí. Ahí las palapas las están arreglando en el Encanto. Aquí sí que pusieron unos camastros, pero está cerrado. No creo que hoy trabaje. Gracias, Adriana, me acaba de hacer unas fotos por aquí para luego publicarlas en el grupo de Facebook
Mira el pelícano cómo planea, qué bueno. Pues vamos a tener rachas a ratos fuertes, más o menos fuertes, a ratos vamos a tener las rachas de aire suavecitas, porque esto de los huracanes es así. Las rachas de viento son muy fuertes en ciertos momentos y otras veces baja, ¿no? Ahora mismo las rachas de viento del huracán en categoría 4 están en 240 kilómetros por hora. Tremendo. Y esta barca que está aquí, no sé por qué motivo, pero creo que salieron a hacer buceo. Fíjate que están bajando las bombonas de oxígeno. Muy atrevido este capitán, la verdad. Con muchas ganas le pone a su trabajo. Los ferries creo que sí que van a salir a Cozumel, porque yo lo veo allí que están en puerto. Voy a mojarme otra vez los pies porque paso gusto de andar por el mar. Yo si puedo luego, menos mal que no nos han cerrado la playa, porque bueno, es que el huracán no lo tenemos aquí. El huracán está bastante lejos de aquí, dentro de lo que cabe. Está por muy cerca a Mérida, muy cerca a la playa de Progreso, en Mérida. Ahí está con bastante fuerza. Va a estar todo el día por esa zona. Mañana va a afectar bastante también, muy cercano a Holbox. Y estaba mirando el tema de oleaje, porque Holbox es una isla muy baja, prácticamente no tiene altura, pero creo que van a tener suerte porque se ha metido el mar para adentro. Acordaros, es como un remolino, el huracán es como un remolino, lo que hace es absorber hacia el mar, porque el huracán está dentro del mar y absorbe el agua para adentro. Entonces las playas han perdido metros de playa allí en Yucatán. Y por una parte, qué bueno que sea así por Holbox, por ejemplo, por la isla de Holbox, porque creo que el oleaje, pues normalmente cuando pasa un huracán te sube 3 metros, 4, 2 metros y medio, lo suficiente para inundar la isla totalmente. No sé qué va a pasar, pero espero que no sea así. Nos vamos a ir, que tengo que ir a un lugar desde aquí, que va a haber un poquito menos de aire, podré hablar más tranquilo. Bueno, referente al huracán que tenemos por aquí, ¿cómo nos va a afectar a Playa del Carmen? En principio no nos tiene que afectar mucho, simplemente rachas de aire como habéis visto ahora. El tema del oleaje, que va a ser más o menos como lo estáis viendo, va a ser 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Miércoles ya va a bajar bastante. Aquí en lo que es la zona de Playa del Carmen va a ser mucho más suave que si es en Cancún. Cancún, como está más cerca del norte, va a afectar un poquito más fuerte las lluvias, un poquito más fuerte el aire, pero tampoco tendría que hacer grandes destrozos en Cancún. Holbox sí me preocupaba por el tema de oleaje, lluvias, viento, y estuve mirando el tema de oleaje y en principio me da que no va a haber problemas en la isla. En principio, el tema de lluvias y el tema de aire huracanado un poquito, van a tener aire, pero no sé cómo. Es que también estas son previsiones. Ha cambiado totalmente el huracán. En principio no tenía ni que tocar la península de Yucatán, no tenía ni que tocar a Mérida ni a Progreso. Se ha desviado para aquí, para el sur, y está afectando esas zonas. Puede desviarse más aún, puede ponerse otra vez en su lugar, no lo sabemos. Y por eso lo que yo pueda deciros aquí son previsiones. A 24 horas. ¿Y qué está ocurriendo ahora mismo? Sí. ¿Que ya es categoría 4? Sí. ¿Que tiene vientos huracanados de 240 por hora? También. ¿Que va a llegar con fuerza a Florida? Bueno, pues se suponía que no. Se suponía que iba a ser categoría 3, luego 4, llegando a Florida 3 y luego entrando en Florida con categoría 2. Eso es lo que se supone. ¿Y qué puede ocurrir? Pues no lo sabemos. Porque ahora mismo ya se ha puesto en categoría 4 donde tendría que estar en categoría 2. Así que el Milton lo vamos a seguir casi por horas. Pero nosotros aquí en playa lo más que vamos a tener lo que ha pasado ahora. Unas lluvias intensas, un poco de aire, y tenemos que tener precaución a la hora de movernos y de disfrutar. Allí está el chavalote, que yo creo que el dron ya lo estarán bajando casi, porque en cualquier momento llueve, ¿eh? Ahora mismo se despejó un poco, lo mismo que se ha despejado rápidamente se nubla. Pues estaba nublado, muy oscuro, parecía que no era ni de día, hace nada, hace media hora. Y como cambió el tiempo, digo, esta es la mía, vamos a aprovechar. A ver si nos vuelve. Voy a hacerlo de Adriana, ¿eh? Vamos a aprovechar si el dron... Mira, estoy haciendo lo de Adriana. Y así tenemos ese vuelo de dron y esas fotos que luego los comparto en el grupo. Ya pisé el agua, no quería pisarla. Pero bueno, luego me lavo los pies en aquel charquito que está más limpio que este.
Aquí están los de Aguacán para extraer el agua, me imagino, la ha llamado la policía, porque en sitios como este pues hay que buscar la solución para que esto no dure mucho. Bueno, pues me voy a lavar en este charquito de aquí y seguimos grabando. Ahora le preguntamos al chaval cómo le ha ido. Pues aquí en playa esta es una de las zonas que se inundan bastante, otra zona es esa de ahí adelante. Hay varias zonas que se inundan bastante y otras que ni lo notan. Ahí delante también tenemos otra. Y el chaval que está descendiendo ya el dron. Espero que os guste. Aunque en el color del agua al día de hoy pues no se ve tan bonito. Ayer estaba precioso, me mandó un paquete reportaje Raúl, me decía que estaba fantástico. El mejor día de playa que había tenido desde que está por aquí, que ya lleva un mes. Nosotros tuvimos también un gran día el día de ayer. Sí, en Bacalar, precioso también. Hoy también están con lluvias por allí. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Un ratito, ¿no? Luego si puedes nos lo vuelas de nuevo por la tarde, a ver qué tal. Pues os pongo el vuelo de dron y seguimos trabajando un poquito. Venga, Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente, y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite. Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Esta es la otra parte que os digo que se inunda. Ahí tenemos Circular Dream, un lugar que nos gusta muchísimo, tiene un rooftop maravilloso con vistas al mar. Y aquí fijaros cómo va el coche, súper lleno de agua. Voy a cruzar, aunque tenga preferencia, yo estoy en mitad del charco, por eso he cruzado. Me ha visto ahí que me estoy ahogando. Bueno, pues seguimos. Y los trabajadores, pues hoy sí trabajan. Hoy no está declarado día de huracán por aquí y están trabajando. Venga, hasta dentro un ratito. Muchas gracias, Joel, muchas gracias. Gracias por este detalle. Qué bueno que me cuidas, tío. Ya que no tuvimos la oportunidad de saludarte el mero día. Ya no está la música de feliz cumpleaños, ahora sí, ahora ya puedo decirlo claramente, Marcelo, Joel y a la empresa que tenemos aquí detrás, muchas gracias por los detalles que tenéis con nosotros. No, siempre un gusto tenerte aquí. Yo sé que lo hacéis con la mayoría de gente que trabaja con vosotros, os portáis muy bien y nosotros pues estamos felices de recibirlo. Yo en mi caso pues no lo había publicado todavía en redes sociales, nada del cumpleaños, y en este caso lo voy a publicar. Muchas gracias por ello. Gracias, felicidades. Gracias. Ya tenemos aquí el chavalote para que disfrute del pastel. Y nos ha pillado este evento porque no lo teníamos ni pensado. Nos ha pillado con ropa de playa prácticamente, que me quería dar un chapuzón por el tema del huracán del día de hoy. Y sin embargo tengo este chapuzón de alegría que me están regalando. Qué bueno. Pues vamos a comer, vamos a empezar ya con el pastelito. Qué bueno se ve. Pedazo de mordida. No se ve lo que ha ocurrido, pero me he llenado la cámara de pastel. Si me rebaló un poco. Y vamos a repartir aquí, no sé cuántos somos por ahí, pero bueno, yo para el chavalote. Y ya, vamos a parar un poquito. Reparte el pastelote, oye, qué rico se ve. Y más de uno dirá, bueno, ¿y a los clientes también les tratáis así de bien? Pues yo creo que sí, porque normalmente cuando nos entregan el departamento les ponen una fiesta de comida ahí muy rica y al mismo tiempo cuando nos vienen a visitar aquí, pues que si la bebida, cualquier detalle que necesitan también les tratan muy bien. Pues nada, vamos a probarlo y a comerlo. Aunque luego no vamos a tener hambre. Ah, otra cosa, Joel, vamos a ver si hacemos el vídeo de esto hoy, que no hicimos el vídeo corto, Vamos a ver si lo hacemos ahora. Esos departamentos tipo estudio de 40 metros amueblados, equipados, que están en una zona inmejorable. Así es, están a solo 2 cuadras de la playa, de Playa Carno, que es de las más bonitas. El centro comercial de... ¿Cómo? Sí, no te acerques.
¿Pero por qué? Ya. ¿En nuestro coche? No sé. No. No te acerques, no te ¿Dónde acerques. están las llaves? No, lo tengo. No, ni te acerques, ni madre. Nuestro coche se está quemando, ¿por qué? No lo sé. Yo la apagué. A ver, un extintor por ahí o algo. ¿Eh? Un extintor. Sí. Oye, parece increíble. No, pero no te acerques, ¿eh? No me voy a acercar, Alex. Pues menos mal que no había ninguno. Aléjate, no, en serio. Pues yo me he quedado de piedra. Bueno, por lo menos podemos decir que qué bueno que nos pillara fuera del coche, no haya pasado nada más que por lo que estáis viendo, ese hombre se tiene que dar prisa porque puede estallar. El depósito de gasolina está en la parte de atrás, así que... Y ahora se pone a llover. Ahí está la policía. A ver, ¿cómo se puede quemar un coche que está apagado y aparcado en la calle? No lo entiendo. La parte de abajo, se tienen que agachar en la parte de abajo. Pero que se agache por debajo. Yo creía que era broma lo que me estabas diciendo. No, que no era broma. Es algo impactante, ¿cómo puede haber ocurrido? Por lo menos mal que nos pasó ya que hemos regresado de Bacalar, estamos aquí en nuestra ciudad. La parte de abajo. Dale la llave para que abran el coche y puedan moverlo, mover lo que sea, lo que abran una puerta o algo. Espérate, dámelo. Se lo... Sí. Mira, ya le están estallando otro extintor. Le voy a dar la llave del carro para que pues lo abran y hagan lo que tengan que hacer. Vienen los bomberos porque sigue ardiendo. Sigue ardiendo el coche. Le acabo de dar la llave, la han abierto, pero nada, sigue ardiendo. Ahí están los bomberos. Pues no me esperaba hacer la noticia del día de hoy, pero bueno. Yo para mí, pensando en lo que ha podido pasar, es que al pasar por los charcos de agua, se debe haber mojado los cables, debe haber hecho un cortocircuito, y eso es lo que podía haber pasado. ¿Sabes qué ha podido pasar? Cuando hemos pasado por los charcos de ahí abajo, los de agua, que son muy altos, eso se ha metido por dentro del coche, y luego estando parado... ¿Su aseguradora? ¿Eh? ¿Su aseguradora? Está dentro el papel, dando a la policía la edad, domicilio, todo lo que necesitan saber. Y bueno, los papeles del carro yo creo que ya estarán hasta quemados, están ahí dentro, pero bueno. ¿Tiene alguna identificación? Vamos a tomar con un poquito de sentido del humor, pero aquí tengo a Joel, que hace pocos días le cayó el árbol encima, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estuvimos con el huracán. Así es. Así que tú y yo estamos sin coche. Ya andamos. Bueno, lo bueno que todo está cerca aquí en Playa del Carmen. Exactamente. Ahí. Lo bueno es que los dos estamos bien, pero esto no lo entiendo qué podía pasar porque estaba apagado el coche. Estábamos dentro de la oficina, como habéis visto, celebrando mi cumpleaños. Y él solo se ha puesto en marcha lo que es el fuego. De verdad que no lo entiendo, pero bueno. Estamos intentando agarrar el dron, que por suerte está en la parte de atrás. Pero ahí siguen. Le quitó ya la batería. Muy bien. Pues el dron está totalmente mojado, ya lo veis, el mando todo. Lo más seguro que se haya echado a perder también. Ya veremos luego. Lo vamos a dejar secar. Mis únicos 2 pesos y mis lentes. Paco viene. ¿Cómo pasa? ¿Ves los mini 2? Pues no pueden ni abrir el capó, no sé por qué.
Pero bueno, está claro que este coche ya está para desguate. Habrá que estar pensando en el siguiente. Bueno, pues tendremos que esperar y llamar a la compañía de seguros a ver qué decide, a ver qué pasa. Ahora están cortando los cables de la batería, si no me equivoco. Qué bueno que los papeles del coche los podemos recuperar. Ahora voy a llamar a la compañía. Ahí tiene la tarjeta de... Pero bueno, ahora toca un largo proceso de espera y de estar aquí. Mira, el bombero se está limpiando un poco la posible contaminación. Una pena, me da pena, pero hay cosas peores en la vida. Bueno, pues ahí está el coche totalmente calcinado, roto el cristal adrede. Está cortado los cables de la batería. El motor está derretido, se podría decir. Tremendo derretido. Y ahora estoy esperando que venga la compañía de seguros a ver qué dice. Y la policía se quiere llevar el carro porque pues tener un estacionamiento con este coche pues lo quiere llevar la grúa. Espero que llegue antes de la compañía de seguros, que venga la grúa de la policía. Eso es lo que espero. Y ya. Y estamos agarrando las cosas que son de valor. Por suerte los papeles los pudimos recuperar, una caja de herramientas. Bueno, pues nos dio vida el cachecito y ya no hay otra. Ya se acabó. Aquí estamos con el tema del seguro. Me está ayudando Joel, que tuvo una experiencia no hace mucho. La policía que sigue aquí pues aguantando hasta que se lleven el coche, pero yo me gustaría que llegara antes el del seguro. Tan bonito por detrás, tan mal por delante. Menos mal que fue por delante del problema, porque el depósito de gasolina hubiera estallado. Esta rueda ya se reventó también, normal. Bueno, pues no nos queda otra que mirar para delante. Oye, pero cómo se fundió, qué fuerte. Pues aquí llegó la grúa, ahí está el coche y todavía no ha llegado el ajustador del seguro. El seguro, Le estoy pidiendo por favor que no se lo lleven todavía, porque si no el ajustador pues no va a poder tomar nota. ¿Qué aseguradora es? Está derretido hasta encima de la rueda, derretido. Pero bueno, aquí está la grúa y el seguro ha mandado otra grúa, ya veremos a ver. Bueno, pues ya se lo van a llevar. Está todo en orden, sí que entra, por suerte sí que entra Ya no hay el seguro nada de que tengan incendio. que bajar, ¿verdad? No. Y aquí estamos ya, pues ahora pensando en lo que tenemos que seguir haciendo. Bueno, pues la compañía de seguros que tiene el carro, la verdad que se ha portado bien, han sido rápidos, de momento se han portado todo bien, es Qualitas, como lo veis ahí delante del vehículo, y ya. Bueno, tendrán que agarrarlo muy bien porque hay cosas ahí abajo que están derretidas. Pues a duras penas lo puede subir. Y aún saca humo el coche. Pero bueno. Tendrán que limpiar un poco el suelo también, me imagino. Y ya, aquí me encontré con Raúl. ¿Qué pasaba? Raúl, ¿te quedaste preocupado cuando me viste de aquí? ¿A que sí? Era un auto muy parecido, pero nunca pensé que era él. Qué pena. Bueno. Fijaros lo que acaba de hacer la policía. Después de todo, que se me ha llevado el coche, me están diciendo que me hacen un cargo administrativo, una multa, porque mi coche tiene un fallo mecánico. Y entonces me van a hacer una multa, se lo llevan al corralón y eso va a seguir un trámite administrativo. Me dice él, no va a pasar nada, tú no la pagues y no pasa nada. No pasa nada, no. Va a tener cargos de un día, otro día en el corralón
el coche, como no sirve, pues no va a pasar nada. Sí pasa, te lo dejan ahí acumulado. Y me ha engañado porque me ha hecho un documento ahí, un papelito diciéndome, firme aquí por los trámites que hemos hecho de trabajo. Nunca ha dicho que iba a ser una multa, en ningún momento, y aquí tengo todos estos testigos. Nadie dijo que era una multa. Si no, yo eso no lo firmo porque no estoy de acuerdo. Y nunca me dijo por esperar a mi seguro, iban a traer ellos una grúa diferente, no la del seguro, para que eso fuera al corralón, no a donde el seguro decía. Estos policías, estos últimos que hemos tenido aquí, los demás no digo nada, se han portado trabajando para engañarme, del principio al final, porque yo les pedí permiso para que viniera el seguro, que aguantara un poquito más, porque yo quiero que esto salga con el seguro. Y ahora me estaba culpando a mí que por esperar al seguro, pues vino esa grúa, y que tiene que irse con esa grúa, y que a mí me van a penalizar esto que ha ocurrido porque es un fallo mecánico, que no es verdad, porque el coche no está en marcha, está parado y aparcado. Le puse el ejemplo de mi amigo también tenía su coche, que también tenía culpa de que se le cayera un árbol encima, pues tuvieron que utilizar una grúa por lo que había ocurrido. Y ahora voy a comentar aquí a esos policías que vienen. Pues estoy aquí con la policía turística, en lo que es el coche de policía turística, me van a acompañar donde está pues asuntos internos para reclamar esto que acaba de hacer la policía. Pues estos motoristas que nos estaban acompañando no me informaron en ningún momento que eso era una infracción. La infracción es falsa porque yo no he realizado ningún problema. Ese vehículo no estaba en marcha, por lo tanto falla mecánica no tiene. No me dijo en ningún momento que yo estaba firmando una infracción, simplemente me estuvo diciendo que le firmara lo que había hecho el día de hoy como un informe. En ningún momento. Y luego después me entero a través del seguro de que yo estaba firmando una infracción, y luego encima me estaba diciendo en voz alta el policía de que no pagues, no pasa nada, pero resulta lo que estaba diciendo antes, tú no pagas algo, eso se queda en el corralón días, meses y años, esa deuda aumenta y luego ya van a por ti, como que tú eres deudor de algo que se han inventado, en pocas palabras. Y por eso voy a ir a asuntos internos para reclamar de que eso no ocurra. No puedes hacer otra. Yo no entiendo por qué me llevan a esta situación de problema, pero si no voy, el problema va a seguir, y si no lo atajo ahora, pues se va a hacer más grande. Así que estamos yendo lo que es a donde está asuntos internos de la policía. Estamos aquí fuera de la policía, acabamos de hacer un documento, un recurso de multa, pero dice que está dentro de las normas de la policía, y de verdad que esto no lo entiendo, pero bueno, nos vamos ya, acabamos de hacer el recurso. Y en 3 días contestan, 3 a 5 días. No contestan, vámonos de taxi. Así que vamos a agarrar un taxi para irnos. Bueno, pues vamos por aquí, por la calle, la avenida 38 es esta, con el chavalote. Y vamos andando, y vamos a agarrar un taxi, pero son 10-15 minutos andando máximo. Y así pues aprovechamos para andar. Hasta que tengamos coche nos tocará andar para ir de un sitio a otro. Nos vamos a una reunión de trabajo ahora. Este desarrollo lo ofrecimos en su momento. Urban Tower se entregó hace ya año y medio y tenemos Sensai que está delante. Estamos un poquito alejados de la playa ahora mismo. En esta situación que estamos a 12 minutos andando, 15 aproximadamente de la playa. La próxima avenida es la avenida 30. Y bueno, pues hay que adaptarse ya a la situación nueva que tenemos hasta que se solucione. Estamos bien, eso es lo importante. Ya el tema de la policía de verdad me sorprendió para mal, muy mal. No es que me hayan hecho gran cosa, pero no sé a qué cuento viene esa multita que me pusieron. De verdad que no lo entiendo. Y bueno, pues no sé, os grabaré un paseo por la Quinta Avenida luego más tarde. Oye, otra cosa, el huracán Milton está en categoría 5. Está muy fuerte. Y me tiene preocupado para los amigos que tenemos ahí en Yucatán, como para los que tenemos en Florida. Mi amigo Héctor, por ejemplo, está también Alan y Karen, si no me equivoco. Y hay más gente, mucha más gente del canal. También está Francés y Víctor, que les mando un abrazo, espero que estén bien y que no les pase nada por allí. Y más gente que ahora mismo no me acuerdo, porque por suerte nos tienen mucho aprecio y yo también a ellos, y estoy sufriendo ya antes de que les llegue. Bueno, pues seguimos paseando por aquí, por la 38, y ahora vamos a grabar pues más de una vez así, paseando por las calles, andando.
Aquí, por ejemplo, tenemos un hospital veterinario, aquí al lado de la 30. El chavalote lo tendrá bien porque tiene su patinete eléctrico, aunque ahora no lo ha agarrado. Pero bueno, Ni modo que vaya yo con el patinete y tú andando. tampoco estaría bien, pero cuando tengas que ir a tu sitio, sí. Bueno, a excepción de hoy, que hoy ibas a ir a la universidad y estaba lloviendo tremendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No he tenido la oportunidad de poder ir a la escuela. Pues lo dicho, me tiene preocupado ese huracán para la gente del canal que le va a pasar por ahí cerca y espero que no les pase nada. Bueno, me preocupa por todos, ¿no? Pero así son las cosas a veces del tiempo y las cosas imprevistas de la vida. Sí. Pero qué pedazo de socavón tenemos aquí en plena, aquí en 10ª avenida. Podéis pasar con la rueda y te deja media rueda. Allí tenemos otros 2 o 3. Estamos por la 38 ahora mismo, cruzando la 10. Y esta zona de aquí también se suele encharcar muchísimo cuando llueve. La tarde está muy buena, ¿eh? La temperatura agradable. Ahora mismo no hay rachas de aire por aquí. En un rato voy a ir a las oficinas por aquí de una inmobiliaria. Tenemos que hacer una reunión con cliente. Pero ahora me quiero acercar un momentito a donde estábamos, porque dejamos ahí el dron. No teníamos cómo llevarlo en ese momento. Pues si siguiéramos recto iríamos a la playa. Esta es la bajada de la 38, esta es la 5ª avenida. Ahora vamos a pasear un poquito por aquí, ya estamos cerca de las oficinas. Luego cuando salgamos, vamos a ver si grabamos un poquito por aquí por la zona. Quiero llegar un poquito antes para preparar bien el trabajo. Y ya, y luego seguimos. Aquí estoy con Lorena, el chavalote. Es que estamos delante de la maqueta de zona, este desarrollo que está en Playa Mamitas. Y ahora hemos estado pues explicándoles a clientes para que eligiera el departamento en su ubicación. Hay un detalle importante que podemos decirle el día de hoy. No ha salido hace mucho a la venta y ya hay muchos apartados, ¿es correcto? Así es, Paco. Sí, realmente es un proyecto que a la gente le ha fascinado y ya tenemos muchísimos apartados. Obviamente las vistas hacia el mar es lo primero que vienen preguntando, es lo primero que se está yendo, así que los invitamos a que si les gusta algo en este momento, como sus clientes de ahorita, o sea, son personas que dio la casualidad que ahorita andan por aquí, vinieron en el momento, vimos la información, vimos formas de pago, vimos los prototipos, entonces pues ya estamos avanzando en ese proceso. Sí, es muy importante, sobre todo que pues si te has interesado de verdad, lo que puedes hacer ahora es apartar uno, bloqueas el precio, trabajas en la forma de pago y ya por lo menos tenemos la seguridad de que ese departamento en esa ubicación lo vas a tener para ti y no te sube el precio, porque a medida que más apartados hay, los precios van subiendo. Exacto, y ahorita estamos en la etapa de Friends and Family, entonces hay que aprovechar esta etapa, porque ya estos precios no los vamos a ver. Pues aquí tenemos un render, en este caso, como quedaría frontal al mar. Es un, como le acabo de decir, es frente al mar el desarrollo, con mucha palmerita, mucho verde, y es espectacular el desarrollo. Que vean el vídeo que hicimos hace 3 o 4 días, pero lo vamos a mejorar, porque ya tenemos más detalles para explicarles, ¿a que sí? Exacto, les vamos a ir dando más información conforme nosotros también nos den más información. Bueno, Lorena, pues un gusto, nos vamos a ir. Muchas gracias por venir, Paco, por Hasta luego, hasta nos vemos. luego. Hasta luego. Pues estamos aquí en la región 15 de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular, son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, de 3 recámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano, increíbles amenidades, más de 15 amenidades principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión que le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde 2.199.000 se pueden hacerse de este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum.
hoy no hay gimnasio, de momento. ¿Ya recuperaste el dron? Sí, ya lo recuperé. Pero ese dron no se va a poner en marcha en 8 o 10 días. Vamos a grabar con el 1, con el que teníamos antes. Ah, con el 2, perdona, tienes razón. Porque este es el 3 Pro. Vamos a grabar con el anterior, que también saca buenas imágenes, pero esta las mejora, ¿no? En dado caso también a ver si en esos días utilizo la bata igual. No como para las playas, o sea, sí puedo. Algún día que otro podría utilizarlo para las playas, pero a ver si lo utilizo. Bueno, pues nos vamos para el supermercado. Vamos a ir andando al supermercado. Allí espero encontrarme con Adriana y hacer las compras de casa. Ahora todo andando. Y al mismo tiempo pues vamos caminando como si estuvierais vosotros paseando con nosotros. Y la gran suerte, que esa es otra que os quería explicar, es que a pesar de que esté sin coche puedo hacer todo andando. Vivo en una ubicación en playa que no es muy cercana al mar, pero tampoco está muy alejada. Entonces, en caso de quedarte sin carro, puedo ir a la playa, puedo ir a la Quinta Avenida andando, puedo trabajar un poco por las oficinas cercanas. Voy a hacer más ejercicio, va a ser bueno para mí. Esta es la 38, que ahora ya, pues a la hora que hemos salido del trabajo, pues se ha hecho ya de noche. Aquí tenemos la residencia, que es espectacular también el desarrollo, muy bonito. La bajada a la playa por la 38, que por la noche es muy romántica. Ahora con esta cámara no se va a ver muy bien, se verá un poquito oscuro. Ya hemos solucionado el problema, ¿no? De la otra cámara. Sí, ya está solucionada la Insta360, ¿no? Sí, la H Pro Insta360. Es que esa cámara tenía un problema con el sonido y es muy buena para grabar de noche, y le hemos puesto un micrófono externo. Sí. Y afortunadamente lo único que necesitábamos era un adaptador. Obviamente el adaptador a mí se me hace un poco caro, pero bueno, 500 pesos por un cubito así, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que era una cámara que la tenemos inutilizada y ya la podremos utilizar para momentos como ahora, la noche. En vez de grabar con la GoPro, que en la noche no la graba muy bien, podemos utilizar esa. También vamos a grabar con el iPhone en breve, ¿no? Ya hemos traído... Pues yo lo tengo aquí en la mano. Sí, ¿no? Sí. ¿Querías hacer una prueba el día de hoy? Pues sí, pero si no, como gustes. Sí, bueno. Si no, ya lo haremos otro día. Lo haremos otro día. Ahora estamos llegando por aquí a la 34 y ahí tenemos el Chedraui Select. Nos vamos para allá, nos dirigimos a ese lugar. Bueno, pues estamos aquí delante de lo que es la bodeguita en medio. Justo está con la 34, perdona. Y nos vamos a ir para el Cacao, digo yo. Ahí es donde quiere ir Alex, a tomar algo. Sí. Nos vamos a ir aquí al Chedraui Select a ver si hacemos compras, que pues precisamente no teníamos nada comprado y vamos a ir a hacer las compras luego. Esta mañana cuando ocurrió eso. Y sí, en eso sí que te perjudica, porque qué cómodo es ir a comprar con el carro, ¿no? Metes las cosas y llegas a casa y las sacas y tal. Mira este asiento, no lo he visto mucho de este tipo, ¿eh? ¿Está curioso? Sí, este está curioso, me gusta. Bueno, pues ya veis, la noche tranquila, el día tranquilo, y mañana no se esperan lluvias. Yo pensaba que sí. Ah, ¿no? No. ¿Y eso? No se esperan lluvias y pasado mañana tampoco. Quizá alguna llovina, quizá un poco de vez en cuando. Pero no sé el motivo, pero creo que no vamos a recibir lluvias. Creo, ¿eh? No se me haga mucho caso porque está muy loco el tiempo. Pero lo he mirado hace un rato y me ponía sol y nubes, pero no me ponía nada de lluvia, ni mañana ni pasado mañana. Sin embargo, por la zona de Cancún posiblemente sí. Holbox no quiero pensar cómo. Y Mérida y Progreso van a estar bastante difícil. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a lo que es... Se está viendo muy mal, el tono de luz muy bajo. Aquí tenemos el Madrid Villanueva a la izquierda para hacer deporte. Y donde vamos nosotros es aquí, a este edificio de la derecha. Aquí vamos. Bueno, pues ya llegamos a las 10 con el Chedraui Select. El chavalote está haciendo pruebas con el... Mira, aquí tenemos lo que es el iPhone 14 con ese ecualizador. Ecualizador he dicho, perdona. Estabilizador. Que es maravilloso, tiene unas funciones tremendas. Un día nos lo vas a explicar en la cámara porque está muy bien ese estabilizador. Sí. Y nada, pues nos vamos para aquí dentro. Y solamente está haciendo pruebas para aprender a dirigirlo. Estás haciendo pruebas para aprender a dirigirlo.
Porque la verdad es que tienes que hacer un cursillo, ¿eh? Bueno, más que cursillo es como el dron, tienes que practicar y practicar hasta que te acostumbras. Bueno, pues voy a parar la cámara, entramos para adentro y ya veremos qué más. Ahí está el chavalote con el carrito que ya lo consiguió. Y nos vamos a comprar un poquito. Adriana va a venir ahora. Estaba en el gimnasio y ya se dirige para acá. El gimnasio no está muy lejos de aquí tampoco. Lo primero, a ver las barritas de pan que me gustan mucho. Qué alegría me da que las pitayas se puedan comprar ya. 49 pesos, no está mal el precio. Bueno, pues Adriana ya llegó del gimnasio, estamos agarrando las frutas. Qué bueno. Calle y estoy grabando el cielo porque hay unos relámpagos tremendos. Ahora mismo hay uno suavecito, pero vaya relámpagos que estamos teniendo ahora. Pues ya sí despedimos el día de hoy. Ha llovido hace un rato otra vez por aquí, suave, pero ha llovido. Pero los relámpagos que hay son tremendos, ¿eh? Se acaba de encender otra vez un poquito. Y bueno, pues nada, nos despedimos. Mañana será otro día. Tremenda tormenta se puso ahora de golpe, tremenda. Pero bueno, pues ya se puso a llover. Y eso que decía que iba a hacer mejor tiempo. Mira, hoy que nos da lluvia, mañana, el miércoles 8, durante todo el día, más o menos bien, miércoles 9 de octubre, todo el día, y ya el jueves, que hay un poquito de lluvia por ahí, no hay nada prácticamente. Esto es esta previsión. Luego yo normalmente miro con Windy. Windy, lo que hago ahora es poner dónde está el huracán. Ahora mismo es categoría 5, imagínate, está aquí, pegado a Mérida. Eso es actual de ahora. Vamos a ver cómo va moviéndose el huracán. Sigue por Mérida, eso ya es el martes a la 1 de la mañana, que es esta noche. Martes a las 7 de la mañana, mira por dónde está, la zona de Holbox, con todo este airecillo. Y luego ya se va para aquí, para el norte, la frontera, bueno, la frontera se va a camino de Tampa. Quizás se va a ir más para acá, vamos a verlo ahora, el recorrido se lo va variando. Ya el miércoles va a camino de Tampa directamente. Ahí va, no ha variado. Se explota contra Tampa. Categoría, ¿qué categoría va a entrar? Pues en un principio decían categoría 2, pero yo creo que va a entrar con categoría 3 o 4. Va a atravesar Florida, va a salir otra vez después de aquí, de Florida, y se va a ir para el medio del océano Atlántico, pero ya como categoría a lo mejor 1. Y ese va a ser el recorrido que va a hacer este huracán, que ahora mismo está, el huracán Milton está aquí, justo encima de Mérida en este momento. Fijaros la lluvia que tenemos por aquí, lo voy a poner en tema de lluvia, a ver cómo está. Y fijaros las tormentas que hay por aquí, que no da tan fuerte a Mérida, y estamos aquí en playa en este momento, sí que hay lluvia y bastante fuerte. Imagínate cómo van a ser esas. Y cuando entre el miércoles aquí por Tampa, va a ser tremendo la fuerza de esa lluvia, fijaros cómo entra. Pues bueno, con esta información nos despedimos. Hasta mañana.